trata de lactante mayor femenino de 1 año y 9 meses de edad, natural y procedente de la localidad. Madre refiere inicio de enfermedad actual el día jueves 28 de enero del año en curso, cuando en horario matutino posterior a caída recibe traumatismo que inicia en región frontal con aumento de volumen, signos de flogosis, que progresa el día siguiente a región palpebral superior izquierda, agregándose fiebre no precedida de escalofrío, cuantificada en 39 grados centígrados, atenuada con acetaminofén 5 cc. Por persistencia de dicha sintomatología, el día domingo 31 de enero acude al hospital Dr. Héctor Noel Huber, no sé muy bien cómo se pronuncia, donde es evaluada por el equipo de guardia y se decide su ingreso. En los antecedentes prenatales y obstétricos, es producto de no hay nada relevante en la gesta, el parto fue controlado, eutóxico simple, sin complicaciones. Simplemente hubo una infección de tracto urinario en el tercer trimestre que tuvo una evolución satisfactoria. En el periodo neonatal, el peso a nacer fue 3.800 kilogramos, talla a nacer 51 centímetros, perímetro cefálico no preciso, el respiro y lloró al nacer. No hubo problema con respecto a las demás alteraciones, hemorragias, convulsiones, malformaciones, etc. En desarrollo psicomotor no hay nada positivo. Inmunización, la madre refiere esquema de vacunación completa acorde a la edad según el ministerio, pero no presenta tarjeta de vacunación ni especifica vacunas colocadas. Con respecto a infectocontagiosas, no hay nada relevante, respiratorio niega cualquier patología, gastrointestinal tampoco, urogenital tampoco, no tiene alergias ni antecedentes quirúrgicos o traumáticos, niega hospitalización. Antecedentes familiares, padre, madre y hermanos aparentemente sanos. Ocupación de la madre es ama de casa, el padre es agricultor. Con respecto a la dieta, tuvo su lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. A lactación a partir de los 7 meses que inició con verduras. Y al examen físico, tiene un peso de 8,7 kilogramos, talla 60 centímetros. Perímetro cefálico 45 centímetros. Torácico 46 centímetros. Perímetro abdominal 40, frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19 respiraciones por minuto y presión arterial no se precisó por no tener manguito apropiado. En nutrición y desarrollo, según las cifras de Funda Credesa, la relación entre peso y talla es baja, de bajo peso, la talla edad está en la zona crítica y también el peso edad se encuentra en la misma zona crítica. En la inspección general está en regulares condiciones generales, febril al tacto, eumneico, hidratado, llenado capilar menos de 3 segundos, actitud libremente escogida y ligera palidez cutáneo mucosa. Piel de anexos, nada relevante. En cráneo, cabeza normocéfalo, cabello bien implantado, se evidencia aumento de volumen en región frontal con signos de flogosis, con puerta de entrada de aproximadamente 1 centímetro sin salida de secreciones. En ojos, oído y nariz, nada relevante. Boca y faringe tampoco. Cuello, todo está apropiado. Tórax y aparato respiratorio tienen sus ruidos respiratorios presentes y sin agregado. Aparato circulatorio tiene sus pulsos arteriales. En abdomen todo está bien. Riñón, vías urinarias y genitales, todo bien. No, aparato, déjeme bajar rapidito. Ajá. Eso es básicamente todo. En la evolución médica, para la fecha del 2 de febrero, la madre refiere 3 episodios febriles durante la noche, cuantificada en 40 grados centígrados. Y el examen físico en cabeza, que es lo que tenemos positivo, se evidencia aumento de volumen con presencia de costra, esta vez de aproximadamente 2 centímetros y sin salida de secreción. Lo mismo se evidencia para la fecha del 4 de febrero, pero el niño, el lactante,
la lactante continúa con la misma fiebre, por lo cual concluyeron que era una reacción al tratamiento que estaba teniendo con vancomicina y se lo cambiaron a oxacillin. Y eso es todo lo que se tiene del paciente. Listo. Ya, doctora, ¿se salió? Sí, se desconectó. ¿Y en qué momento? Creo que fue hace poquito, porque ahorita estaba escuchando. Bueno, esperaré. Buenas. Y yo se los pasé también por el grupo. Por eso. Ok, entonces, tenemos una lactante mayor de 1 año de edad que tiene el antecedente de un traumatismo en región frontal, donde tiene una herida, tuvo una herida, y aparentemente esa herida se sobreinfectó. ¿Es así, Samantha? Sí, correcto. ¿Cuánto Una herida tiempo pasó? de 1 centímetro. Una herida de 1 centímetro. ¿Y con qué fue ese traumatismo? Bueno, la madre no refirió cómo fue que pasó eso, porque eso fue un caso muy loco, porque si se da cuenta no tengo los laboratorios. Es porque se los mandaron a hacer y al partir de, ella duró allí varios días, desde el 28 de enero pasó el traumatismo. Ella llegó al 31 de enero, que persistía la fiebre, etcétera, etcétera, llegó al hospital y al 2-5 de febrero todavía no tenía los laboratorios. Cuando volví a ir, la madre simplemente se había desaparecido con la niña. Entonces, Ahora, al final, no sé. Escúchame algo. ¿La fiebre y el traumatismo fueron al mismo tiempo? Primero tenía el traumatismo y luego ella refiere ¿Cuánto tiempo pasó después del traumatismo comenzó a presentar fiebre, aparentemente? Al día siguiente. Entonces esa fiebre no es del traumatismo, ¿ok? Porque una infección no tiene, no va a aparecer el mismo día del traumatismo o el día siguiente, ¿ok? En esa región frontal había signos de flogosis. Sí. ¿Había signos de infección? No tenía secreción, solo tenía el aumento de volumen con signos de flogosis. Ya. Con signos de flogosis, pero no había signos de infección como tal. Correcto. Ya. Entonces allí la fiebre no está causada por la herida. Si la herida comienza a supurar posteriormente, entonces lo que es de suponer que probablemente esa niña tuvo un traumatismo previo que ella no está diciendo, ¿ok? Y que se dio otro taparazo. Bueno, por cómo se fugó, imaginé que hay algo más allí que ella no contó y por eso. Allí estamos frente a un paciente donde hay maltrato infantil. Eso pudiera considerarse como un maltrato infantil, ¿ok? Entonces, allí hay que investigar bien cómo es ese caso. Si allí sí, aparte está baja de peso, desnutrida, pesa 8 kilos apenas. ¿Y es 1 año y cuántos meses? 1 año y 9 meses. Ok. Entonces, allí siempre ustedes tienen que darle el don de la verdad a los pacientes, porque no todo lo que el paciente le dice es verdad. Entonces, ustedes tienen que haber congruencia entre los datos que les da la mamá y lo que ustedes están viendo al examen físico. Entonces, probablemente ahí sí hubo un traumatismo previo que ella no lo está diciendo, o la causa de la fiebre no es el traumatismo, sino otra causa que hay que investigar, ¿ok? Pero posteriormente sí se evidencia su curación a través de la herida, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Sí. Ajá.
Entonces, ahí hubo probablemente un traumatismo previo. Entonces, eso es importante para ustedes saber definir los datos de la madre y lo que ustedes están viendo al examen. Un proceso infeccioso no va a aparecer en un día, ¿ok? A menos que haya sido, es que no, ni siquiera que haya sido una herida contaminada. Entonces puede ser que probablemente ya la tenía desde hace días y dijo que era, sí, tengo 2 días con la sí. visita. Para ellos, para las mamás, los papás, para los familiares siempre de los pacientes, ella estaba perfecta, todo apareció hoy. Y resulta que uno se da cuenta que eso no es cierto. Y si no tiene ningún tipo de exámenes, ¿cómo están las vacunas? Ella refiere que sí se las colocó, pero no recuerda ni cuáles fueron las que colocó. Un niño de 1 año y 9 meses, ¿qué vacunas tiene que tener? Debe tener la contra la hepatitis, debería tener la de tuberculosis, debería... ¿Cómo? Dime, tiene que tener tantas de penta, tantas de... O sea, tienes que decirme todo. Dime. Habla, Frank. No, que se metió. Apoya. Dime, bueno, Frank. para tener 1 año y 9 meses debería principalmente tener su VSG, debería tener la antihepatitis, debería tener 3 dosis de polio, 3 de pentavalente, debería tener, ya para el año debería tener la trivalente viral. También la antiamarílica. La antiamarílica para el primer año. Ya tiene 21 meses, porque si es 1 año y 9 meses, tiene 21 meses. Quiere decir que está completado, ya debe de tener completo lo que son las dosis y los refuerzos. Sí. El primer refuerzo de la trivalente viral y de la de antipolio. Trivalente viral, el primer refuerzo. ¿Cómo es eso? No, el refuerzo el primer refuerzo de la trivalente es a los 4 a 6 años. Vaya. ¿Cuáles son las dosis de la penta y el refuerzo? Esas van juntas, la penta, la polio y neumococo van todas juntas. ¿Cuáles son las dosis y dónde es el refuerzo? Las dosis, la primera empieza a los 2 meses, luego la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses. Y a los 6. ¿Y en los refuerzos? Los refuerzos son a partir de los 18 meses, si no me equivoco. El año de la tercera dosis. Perfecto, y los 18 meses, ella tiene 21, o sea que debería de tener todo, ¿ok? Exacto. Y aparte de esas 3, debería de tener trivalente viral y fiebre amarilla, que es al año, porque el refuerzo de esas se sucede ¿cuándo? Cada 10 años. El refuerzo de trivalente viral, ¿cuánto es? De 4 a 6. A los 4 o 6 años. 4 a 6. 7, 9. Okay. Entonces hay que ver si... Entonces, ¿cómo ingresamos a este paciente? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es hospitalizarlo, ya que la paciente no tiene ninguna afectación, ella puede comer y estar normal, entonces le mandamos dieta completa. Aparte de eso, ya deberíamos ver en qué antibiótico terapia darle. En este Pero caso, ven acá, esa paciente, esa niña tiene criterios de hospitalización. Por la fiebre, bueno, yo le ingresaría porque la mamá no me está dando datos muy precisos, la verdad, y por la fiebre que tiene, no es de criterio de hospitalización que tenga 1 año de edad, 9 meses. Ajá, pero vamos primero, antes de planificar si se va a hospitalizar o no, vamos primero qué diagnóstico le pondremos. Ok, yo pensaría primero que todo celulitis. Lo podríamos ver como un traumatismo de piel y partes blandas, doctora. Correcto. Primero traumatismo de piel y partes blandas. No, traumatismo en región frontal. Traumatismo cráneo encefálico.
Cráneoencefálico. Es nuestro primer diagnóstico. Traumatismo cráneoencefálico. Cuando nosotros, ahora lo que le debemos de poner el apellido, si fue leve, moderado o severo, ¿ok? Cuando es leve, generalmente el paciente se cayó y se levantó y no pasó nada. Se hizo un chichón, hay un aumento de volumen, hay un edema, ¿ok? A nivel local y ya pues, el paciente no tiene ninguna manifestación. Cuando es un traumatismo cráneoencefálico moderado, el paciente puede tener pérdida de la conciencia o haber presentado inclusive vómito posterior al traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Entonces, esa niñita, la verdad que no tenemos datos. ¿Qué tipo de traumatismo es? Si fue leve, moderado o severo. Suponemos que es leve porque no hay datos de vómitos ni de pérdida de la conciencia. ¿Es o no es? Correcto. Entonces, nuestro primer diagnóstico es traumatismo cráneoencefálico leve. ¿Ok? Segundo diagnóstico. Infección de piel. Blanda o herida secundariamente infectada a celulitis postraumática. Y si yo estoy pensando que esa fiebre no es con el traumatismo, que hay otra causa, coloco síndrome febril agudo en estudio. Ok. Entonces, puedo colocar mejor, primer diagnóstico, traumatismo cráneoencefálico leve. Segundo diagnóstico, síndrome febril agudo a celulitis postraumática en región frontal. También lo puedo plantear así. Y B, o sea, si estoy planteando otro foco de infección. ¿Okay? O también, como lo habíamos visto antes, herida postraumática en región frontal, secundariamente infectada a celulitis postraumática. Doctora, y jugando por la palidez cutánea, ¿podríamos colocar una anemia a descartar por clínica? Síndrome anémico a descartar también, desnutrición. ¿Cuánto pesa esa niña? 8.7 kilogramos. Okay. ¿Cuánto debe de pesar una niña de 1 año 9 meses aproximadamente? Está llegando más hacia los más de 10 kilos, 10 a 12. Siempre al año debería de pasar los 10 kilos. Y a los 2 años. Entre 12 y 15 kilos. Debería ser de 12 a 15 kilos. Escúcheme, ustedes se saben las fórmulas que hablábamos en poricultura, más o menos para nosotros rápidamente saber cuánto pesa, debe pesar o tallar en líneas generales. ¿Recuerdan esa fórmula? No. No, doctora. No recuerdo. Edad en años por 2 más 8 o edad en años por 3 más 3. Entonces, si tiene casi 2 años, 2 por 2, 4 más 8, 12 kilos. Pero ya en preescolares pudiéramos usar por 3 más 3. O sea, 2 por 3, 6. Más 3, 9. Pero esa es más para escolar, es más grandecito, más de 3 años. Si fuera 3 años, por ejemplo, 4 años, 4 por 3, 12. 12 más 3, 15. 15. Alrededor de los 4 años, 15 kilos. 4 años, 4 por 2, 8. Más 8, 16. También puede ser por 2 más 8. ¿Ok? Así pequeñito, lactantes por 2 más 8. Y ya más hacia la etapa preescolar o escolar por 3 más 3. Y la talla, ¿cuánto está midiendo esa beba? Ya le digo. Mide. Ya que se me fue la hoja. Talla 60 centímetros.
¿Aló? ¿Se fue la doctora? ¿60 centímetros, doctora? 60, no puede ser Sí. 60. Bueno, eso era lo que colocaron. ¿Cuánto debe medir un niño? ¿Con cuánto nace tallando un niño? ¿Cuánto mide un niño al nacer? Se equivocaron. Eso es por Mide aproximadamente 50 52 centímetros, 40. 50 centímetros al nacer. ¿Y al año cuánto mide? ¿Cuánto crece en un año? Debería medir el Creo doble. que mide 75 centímetros más o menos en un año. Ajá, 75 centímetros al año. Ellos aumentan la mitad de lo que nació. O sea, si nació con 50, crece 25 centímetros en un año. O sea, que al año mide 75 centímetros. ¿Y a los 2 años cuánto mide? Entre 1 y 2 años crece la mitad de lo que creció en el primer año. Si en el primer año creció 25, hacia los 2 años creció 12.5 centímetros más. O sea que a los 2 años mide 87. Esa niña, como no tiene los 2 años, debe estar entre 84, 85 centímetros. ¿Ok? Eso tienen que saberlo. Entonces, 50 centímetros al nacer, al año aproximadamente 75. Claro, no todos van a medir 75. Hay variaciones. Eso es nada más para nosotros ubicarnos rápidamente. A los 2 años, 87 centímetros y a los 4 años, 1 metro. Y recuerdan la fórmula. Yo no la recuerdo, doctora, la fórmula. Ok, edad en años por 5 más 80. ¿Me escucharon? Sí, doctora. Sí, sí la escuchamos. Entonces, edad en año por 5 más 40. O sea, si tiene 2, 2 por 5, no. Por 5 más 80 nos había dicho ahorita. Más 80. 2 por 5, 10. Más 80, 90 centímetros. Más o menos. Ok. Estoy viendo que hay 19 conectados, o sea que hay bastante. Para lo malo que está el internet, o yo creo que la que tiene mal el internet soy yo. Ok, entonces siempre con esos parámetros vemos que la niñita tiene bajo peso. Ok, entonces habría que ver, investigar cómo es la nutrición, cómo es el entorno de esa niña. Ok, pero pudiéramos colocar como tercer diagnóstico nuestro primero traumatismo craneoencefálico, segundo herida en región frontal secundariamente infectada, tercer diagnóstico desnutrición leve, cuarto maltrato infantil. ¿Ok? De maltrato probablemente en esa. Okay. Considerando de que hay una herida, yo soy partidaria de que en esa paciente hay que indagar bien si ella tuvo un traumatismo previo e indagar bien si hay otra causa de fiebre que no es la región frontal. ¿Okay? Eso lo podemos saber viendo las condiciones en que está esa herida, si hay signo de flogosis, si hay supuración, si hay roja, si está caliente, ¿okay? Que son los que nos dan los signos de infección secundaria. Porque si no, si fueron de la mano el traumatismo conjuntamente con la fiebre no es por la herida. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok.
Entonces, bueno, el tratamiento, ya eso lo hemos repetido muchísimas veces. ¿Qué tratamiento le pondríamos acá? En este caso, ellos decidieron vancomicina con amikacina, pero la vancomicina, ellos refirieron que la fiebre que tanto estaba teniendo era por una respuesta alérgica a la vancomicina y se la cambiaron a oxacilina. Eso está como muy raro. Sí. Porque la madre refiere las fiebres, por ejemplo, cuando los examina, ella es perfecta, afebril, pero la madre refiere que en la noche tuvo 3 episodios de 40 grados o 3 episodios de 39 grados. Ahí hay otra causa de fiebre, ¿oyeron? Porque una herida no le va a dar fiebre 40 a menos de Ahí hay otra causa. ¿Tú leíste bien la historia? Sí, eso era todos los datos que tenían allí. No sé si era porque como al final la madre terminó fugándose, no sé si era porque simplemente la madre omitía varias cosas y solo ellos mismos sabían eso y trataron como pudieron el caso. En región frontal postraumática no empezamos con vancomicina. Eso es como matar una hormiga con un elefante. Generalmente en estas cosas, ¿cuáles son las primeras opciones? Deberían haber colocado o amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam, que usted había comentado que eran las mejores para colocar en la cara. No, yo no dije eso. No dije eso, Samantha. Siempre he dicho que amoxicilina clavulánica y ampicilina sulbactam no eran de primera línea en infecciones de piel. ¿Cuáles son las de primera línea en infecciones de piel? ¿Qué le pondrían ustedes? Cefalosporina de primera generación. Cefalosporina, como no cefalotina, de primera generación. Cefalotina o cefalocina. Cefasolina, perdón. O cefasolina, y si es oral, cefadroxila. O también puedo colocar. Se puede colocar una fluoroquinolona, en ese caso como... Se puede colocar ciprofloxacina. Ciprofloxacina. Ciprofloxacina en un niño de 1 año, no. ¿Qué más? ¿Cuáles son los que hemos dicho? Mira, eso lo hemos repetido todas las veces. Todos los casos clínicos han tenido infección de piel. Oxacilina, también la oxacilina, la penicilina de elección para estafilococo. Entonces, en primer lugar, cefalosporina de primera generación, oxacilina sódica, de repente, si la veo muy fea, asociada a un aminoglúcico. La vancomicina se usa cuando hay resistencia al tratamiento con oxacilina sódica, ¿ok? O en casos graves, pero no de entrada. Exacto, doctora. Y aparte que no tenemos unos laboratorios que nos indiquen tampoco que por eso es que el nivel de infección. Probablemente esta niña debe de tener otra cosa, ¿ok? Cuando es así, que ustedes ven que no cuadra, hay que completar los estudios. Hay que hacerle hematología completa, reactante de fase aguda, por lo menos un examen de orina y una plaquita de tórax si tiene sintomatología respiratoria. ¿Ok? Veo que la fiebre está muy pegada al traumatismo, ahí debe haber alguna otra cosa. Lo importante de esto es tener esta pila, que no se les vaya a escapar. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto, con el caso clínico, si esto hubiera sido un traumatismo cráneoencefálico moderado, la niñita pierde el sueño, la dejan dormir. Porque eso es lo primero que preguntan los familiares. O comienza todo el mundo a opinar, no la dejen dormir. Cuénteme, ¿qué hacen al respecto? Bueno, doctora, yo creo que habría que hacerle un examen neurológico más profundo a la paciente, un examen neurológico detallado, evaluar sus reflejos, el estado de conciencia para su edad, todo ello antes de decir.
Claro, muy bien. Cuando hay un reumatismo cráneoencefálico moderado, ya se tienen que prender las alarmas, ¿ok? Entonces, es el paciente que hay que hacer una radiografía de cráneo API lateral para descartar que haya fractura, su examen, por lo menos el Glasgow, ¿ok? Donde tengamos que evaluar los parámetros del Glasgow y, en dado caso, la tomografía de cráneo, si verdaderamente el paciente está estupuroso, está vomitando, para descartar que haya edema cerebral. ¿Ok? Ese paciente, generalmente los traumatismos craneoencefálicos leves no tienen criterios de hospitalización, pero cuando ya es moderado, que el paciente está vomitando y está estuporoso, eso es criterio de hospitalización y manejo en hospitalización. ¿Ok? Puesto que puede haber clínica de edema cerebral. Hay que ver muy bien las pupilas, cómo están, la respuesta a los estímulos, etcétera. No tiene ningún problema que el paciente se duerma. Eso es lo primero que comienza. Que no se duerma. No lo dejes dormir. No hay ningún problema. Igualito hay que hacerle todos sus estudios. ¿Ok? Ok, muchachos, vamos a pasar al tema de hoy, que es trastornos metabólicos del recién nacido. ¿Estamos conectados todos? No sé cuántos habemos. 16. Bueno. Ok, entonces, trastornos metabólicos del recién nacido. ¿Cuáles son los trastornos metabólicos del recién nacido? El más frecuente, ¿cuál es? La hipoglicemia es el más frecuente de todos. Si ustedes están de guardia y lo llaman de retén, un recién nacido está convulsionando, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? En una hipoglicemia. En un trastorno metabólico. Las convulsiones, las primeras 12 horas de vida, primeras 24 horas, ustedes primero tienen que, porque hay gente que sale corriendo buscando un diazepam, un fenobarbital, un epamin, una convulsión en las primeras 24 horas, hay que descartar un desequilibrio, un trastorno metabólico hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, el más frecuente de todos es la hipoglicemia. Entonces, puede ser también una hipocalcemia, pero para esto tenemos que tener signos de alarma como tal. O sea, antecedentes importantes que nos pueden orientar hacia uno u otro campo. ¿Cuándo hablamos de hipoglicemia en el recién nacido? Cuando la glucosa sanguínea es menor a 45 miligramos por decilitro. Menor a 45 miligramos por decilitro. ¿Les dieron alguna diferencia entre prematuros y recién nacidos a término o les dijeron para todos 45? No, doctora, sí nos dieron una diferencia para las primeras 72 horas de vida, que en este sería para el prematuro menos de 20 miligramos sobre decilitro y para el a término menos de 30. Entonces, yo le quería preguntar eso, si en las primeras 72 horas de vida, entonces no tomamos en cuenta los 45, sino 20 o 30 miligramos sobre decilitro para establecer el diagnóstico. Generalmente 30 es muy bajito. Generalmente nos quedamos con a término menos de 45 y pretérmino menos de 20. 20, 65, recién nacido a término. Generalmente es menos de 45 en el recién nacido a término y menos de 20 en el pretérmino. ¿Ok? Son los valores que debemos de considerar como hipoglicemia en el recién nacido. ¿Cuáles son las causas de hipoglicemia en el recién nacido? Que siempre tenemos que tener pendiente, que hablamos de que un paciente tiene riesgo para hipoglicemia. ¿Cuáles son? La prematuridad. Prematuro, muy bien. ¿Qué más? Madre diabética.
Hijo de madre diabética. Muy bien. Una asfixia perinatal. Asfixia perinatal, correcto. Asfixia perinatal, muy bien. Aunque la asfixia es más de hipocalcemia que de hipoglicemia. El hiperinsulinismo secundario, muy bien. Pero ese hiperinsulinismo está detrás del paciente diabético, hijo de madre diabética. Eritroblastosis fetal, retraso de crecimiento uterino también. Sí, en clase mencionaron también incompatibilidad real. El postérmino les puede hacer hipoglicemia. No tanto. De glucosa endógena. Bueno, ya ahí es cuando hay una ausencia de alguna enzima, Pero básicamente son esos. Prematuros, hijo de madre diabética, un paciente un niño macrosómico, el postérmino está allí también. Otro importante acotar es las terapias farmacológicas maternas, doctora. Las terapias farmacológicas sí, pero no son tan importantes. Las más importantes son esas. ¿Ok? Prematuro, hijo de madre diabética, un niño macrosómico, el postérmino, la asfixia perinatal. ¿Ok? ¿Alguien dice más? No, bueno, en clase que nos comentaron también eso que usted dice, que siempre hay que tener asociadas las causas con los factores de riesgo, como los niños grandes gestacionales, los pequeños, si tuvieron alguna restricción del crecimiento uterino, si su madre está diabética o si fue un niño prematuro también, pues. Ok. O sea que básicamente están ahí. Son, por supuesto, un paciente séptico, pero no en las primeras horas. Cuando nosotros vemos que nace un bebecito, ya automáticamente nosotros con el peso al nacer, ya nosotros establecemos los riesgos para hipoglicemia. Ya de ahí en adelante, por supuesto que cualquiera les puede hacer una hipoglicemia. Si es un bebecito, un recién nacido que ya está en casa y el niño se queda dormido y la mamá no le da pecho, sino que lo deja dormir, a veces ellos pueden pasar hasta 6 horas durmiendo, y si no lo despiertan para comer, entonces ese niño les puede hacer facilito una hipoglicemia. Por eso es que a los niños, los recién nacidos, aunque algunos digan lo contrario, no deben de pasar más de 3 horas. Si a las 3 horas el recién nacido no se despierta para comer, hay que despertarlo, porque ellos, como duermen tanto en esas primeras horas, pueden hacer hipoglicemia. Pero estamos hablando de la parte patológica, o sea, los riesgos desde el punto de vista patológico. Prematuros, hijos de madre diabética, el macrosómico, el postérmino y el afítico. A pesar de que el afítico es más para hipoglicemia, para hipocalcemia que para hipoglicemia. Ok, ¿cuál es la clínica de un paciente con hipoglicemia? Bueno, vamos a ver un paciente con sudoración, hipotermia, puede estar... Hablamos de las convulsiones. Pueden debutar como convulsiones, ¿ok? Pueden debutar como convulsiones y todo lo que escribieron allí. Está frío, está letárgico, está irritabilidad, no, es más hacia la letargia. Doctora, yo para esto, o sea, para yo aprendérmelo se me hizo como más fácil, yo lo separé como en 2 síntomas que vi que tenían. Los del sistema nervioso, que ya sabemos que es uno de los primeros que se ve afectado, y también vi algunos del sistema respiratorio, como que pueden presentar cianosis, dificultad para respirar, taquipnea, supongo que también por un componente nervioso, ¿no? Pero yo lo asocié de esas 2 formas. Sí. Pero esos no son los relevantes. La taquipnea y eso no son los relevantes. Los relevantes es letárgico, las convulsiones, más los del sistema nervioso central. Inclusive sudoroso en los más grandecitos, pero los recién nacidos lo que encuentras es más bien son signos neurológicos principalmente. ¿Ok? La apnea, pero bueno, puede hacerse así como tú lo hiciste.
Lo que pasa es que los otros no son tan relevantes. ¿Ok? El diagnóstico. Bueno, por la clínica del paciente, Uh-huh. el que tenga uno de los factores de riesgo que ya mencionamos, y la medición de la glicemia, en los valores que ya mencionamos, pues. Ok, perfecto. Menor de 45 o menor de 20. Sí, Cuando incluso, doctora, nos comentaron. ¿Aló? Uh-huh. Sí, te escucho. Nos comentaron, como estamos, o sea, como lo hemos dicho, que aquel paciente que tenga algún sinónimo de alerta, a juri porque sí, tiene que quedar en observación. Y entonces yo creo que eso, o sea, aparte de la observación, al estar ese niño en observación, tenemos que realizar, por ejemplo, el control rutinario, que es importante porque ya ahí nos indica, o sea, nos alarma, nos alerta, pues, que puede presentarse en cualquier momento una hipoglicemia. Creo que eso es bastante resaltante para el diagnóstico. Es muy importante, sí. Cuando si ustedes tienen que nace un bebé macrosómico, ¿cuál es el peso? La doctora como que iba a preguntar el peso de un niño al nacer. Sí. Ay, yo pensé que se me había quedado pegado a mí el internet y es que ella se salió. Sí, no le está colaborando hoy. Y yo estoy, chamo, de datos Movilnet y no me ha sacado. Es una cosa impresionante. No, lo que pasa es que aquí, bueno, en Bolívar CanTV está malísimo. Mira, pero un bebé macrosómico sería más de 4 kilos, ¿verdad? Creo que más de 4.500. Creo que es de 2.500 a 3.500, lo normal. Creo que es más de 4.500. Sí, ese es el macrosómico, pero creo que no sé si lo normal es hasta 3.500 o cuándo. Correcto, sí. Sería lo normal. Por si acaso. Ahora sí. Terrible este internet mío. Ajá, entonces, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, si ustedes tienen un recién nacido macrosómico, ¿cuándo consideran que es macrosómico? ¿Por encima de cuánto? $4.500, doctora. Bueno, 4.500, 4.000. Más de 4.000. 3 kilos 800. Lo normal es de 2.500 a 3.800. Cuando pasa los 3 kilos 800, usted ve que nace un niño gordo, entonces eso es importante darle alimentación precoz. Siempre decirle que se lo pegue la mamá al pecho materno inmediatamente apenas nace. La alimentación precoz para evitar que ese niño haga hipoglicemia y realizarle su control de laboratorio, que es la hemoglobina, hematocrito y la glicemia, para esos niños que son macrosómicos, ¿ok? Porque ellos pueden presentar policitemia y tienen riesgo para hipoglicemia. Si es un hijo de madre diabética, igualmente, se le coloca inmediatamente, hay que darle alimentación precoz a ese bebé y hacerle sus controles del laboratorio, evitando que ese niño haga la... Y si es un prematuro, de prematurez, se indica de una vez la acción si es un niño que no puede comer. Se indica de una vez el dintel de glucosa para evitar que ese niño haga la hipoglicemia. Si es un niño que no puede comer, porque si es un prematuro que puede comer, se inicia la alimentación precoz, ¿ok? Y se le hacen sus exámenes rutinarios siempre pendientes de evitar que le dé la hipoglicemia, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Entonces, una vez establecido que tenemos en mano la glicemia del niño, vamos a clasificar al niño, viene el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok?
Entonces, tenemos al niño asintomático y al niño sintomático, que lo vamos a tratar de manera diferente. Si es el asintomático, ¿ok? Si es un niño asintomático, ¿qué vamos a hacer? Lactancia materna y glucosa. Darle comida inmediatamente y le hacemos el control. Si el control continúa hipoglicémico, entonces Se le aplica glucosa al 5 o al 10% vía oral o glucosa al 10%. ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Se le indica glucosa al 5 o al 10% vía oral. Vía oral. ¿O qué más? La solución glucosada al 5% sería vía oral. Y, o sea, si puede hacerse por vía oral o por vía endovenosa, que sería la solución glucosada al 10%. Ajá, ¿y qué dintel de glucosa? No, pero ve, escucha. Generalmente, si es un niño que ya está comiendo, que le ofrecieron la lactancia materna y sigue con hipoglicemia, entonces de una, y está en retén, si está ambulatorio, de repente le pueden dar la solución glucosada, pero eso no es lo ideal. Si está hospitalizado y es un niño prematuro, por ejemplo, entonces se le coloca hidratación parenteral con solución glucosada. Empezamos de 5 a 8 miligramos por kilogramo de peso por minuto en 24 horas. Y dependiendo de lo que le dé, allí nosotros escogemos si son solución dextrosa al 5 o al 10%. Doctora, disculpe, bueno, en clase lo dieron de esa manera, pero ya en una hipoglicemia sintomática. En la asintomática, si no mejora con la vía oral, hay que pasar a como la una vía parenteral. Exacto, Se trata como una sintomática si no mejora con la vía oral. Exacto. Si nosotros le dimos oral, o sea, le dimos leche materna y se le hace a la media hora el control y continúa hipoglicémico, entonces se debe de pasar a la vía parenteral como si fuera un sintomático. Exacto. ¿Ok? Con 5 a 8 miligramos por kilo por minuto y dependiendo de la cantidad que le dé esa fórmula, usamos solución dextrosa al 5 o al 10%. A veces tenemos que mezclar mitad del 5, mitad del 10%. Lo importante es que la infusión nos dé 5 miligramos por kilogramo de peso por minuto. Eso hay que saberlo preparar. En realidad lo importante es que ustedes lo sepan, pero esos son cálculos matemáticos que en base a los kilos del bebé, en base a la osmolaridad y a la cantidad de glucosa que tiene la dextrosa, nosotros garantizamos esa perfusión, esa infusión de 5 a 6 miligramos por kilo por minuto. Si a la media hora le hacemos, ese niño continúa hipoglicémico, por supuesto que mantenemos la vía oral si el niño sigue comiendo, ¿ok? Si se normaliza esa glicemia, simplemente le quitamos la hidratación y lo dejamos por vía oral solamente. La mayoría de las veces los asintomáticos, solo con la vía oral ya se restablece la glicemia. Doctora, ¿Me escucha? Una pregunta, doctora. Una vez entonces que se pasa a la administración parenteral, ¿cuándo se haría el control, el primer control para ver si volvemos a pasar a la vía oral? Cada 3 horas. A las 3 horas. Si eso no se hace tan rápido. Y si nosotros tenemos 12 horas, si un niño lo tenemos con hidratación parenteral, tiene un día colocándole una perfusión de 5 a 6 miligramos por kilo por minuto, y resulta que el resultado les dio normal, ustedes no pueden cerrarle esa llave y quitarle la hidratación de una, porque va a ser un efecto de rebote y va a caer otra vez en hipoglicemia.
Ustedes tienen que ir bajando progresivamente hasta omitir. ¿Ok? Para que el niño se vaya adaptando a los niveles progresivos de glucosa y luego omitimos, pero nunca omitimos por completo. Doctora, yo tengo allí anotado que para esa disminución la hacemos de 2 miligramos en 2 miligramos. Pero mi duda es de 2 miligramos de la cuenta total, ¿no? Por ejemplo, si tú empezaste con 5 a 6 o empezaste con 6, luego pasas a 4, luego pasas a 2 y luego omites. ¿Y cada cuánto se pasaría de uno al otro, doctora? Generalmente por día. Ah, ok. Gracias. Por día o cada 12 horas, pues, o sea, pero no rápido. Pero esos son en los niños que tienen 3 días, por ejemplo, con hidratación, pero si lo que tiene es pocas horas, las puedes bajar más rápido. Eso es progresivo, porque yo voy bajando y voy haciendo glicemia. Si en esa glicemia me vuelve a caer en hipoglicemia, vuelvo a subir. ¿Me entiendes? Yo voy bajando y voy haciendo laboratorio. Y en caso de aumento, doctora, también se hace cada 2 miligramos, ¿no? Si empiezo con 8 y todavía no. Pero eso ya es en la sintomática. Aquí lo más importante es darle comida rápido. Darle comida rápido y evitar que caiga en hipoglicemia. ¿Ok? Ustedes no les dieron un cronograma donde tienen la sintomática y las asintomáticas y todo lo que hay que ir haciendo, como un flujograma, ¿se lo dieron? Nos dieron como, sí, como un algoritmo, pero solo dicen en la asintomática lo de la vía oral y bueno, si no funciona la glucosa. De resto nos habló fue del tratamiento ya sintomático, que iniciamos con la glucosa y si no mejora se va a otro. En la síntoma asintomática, si no funciona la vía oral, se pasa a la hidratación parenteral. Debe de estar ahí en el flujograma ese algoritmo. Entonces, en el caso de la sintomática, que es el niño... Sí, doctora, sí sale. Ajá. En el caso de la sintomática, si es el niño que tiene temblores, la primera causa generalmente, como lo vamos a ver, son los temblores. Y ustedes van a ver que el niñito está acostadito y en los pies, ven, o en las manitos. De repente está tranquilo y hace esto. El piecito le tiembla. Esos son signos indiscutibles de que son una hipoglicemia probablemente. Bueno, es la más frecuente, ¿o? Es que necesariamente es hipoglicemia. En el caso de las sintomáticas, ¿cómo debe de tratarse? Bueno, en la caso de la sintomática, se usa un bolo de solución de destroza al 10% a 200 miligramos kilo durante 1 minuto. Y al mismo tiempo, calculamos la hidratación parenteral. Se puede iniciar con 5 o 6 miligramos kilo minuto para garantizar un aporte adecuado de glucosa y se puedan normalizar los niveles. Pero si lo primero es el bolo de dextrosa al 10%. Si es un niño que pesa 4 kilos y está sintomático, 4 por 2, 8. 8 cc de solución dextrosa al 10%, se le pasa de una vez endovenoso. ¿Ok? A la media hora se le vuelve a hacer la glicemia. Si él continúa hipoglicémico, se le pasa el bolo, ¿ok? Se le pasa el bolo y se prepara la hidratación de 6 miligramos, 5 a 6 miligramos por kilogramo de peso por minuto. Doctora, ¿sí? Pero para la segunda vez, si la primera no funcionó y siguen los niveles bajos, si a la media hora siguen los niveles, ustedes pueden repetir otro. De glucosa. Pero en ese caso no se aumentaría la tasa de glucosa. Escúchame, ve. Ustedes le ponen un primer bolo, ¿ok? Y le comienzan a colocar los 5 a 6 miligramos por kilo por minuto. Pero a la media hora ustedes hacen, porque el niño está sintomático, ustedes le repiten la glicemia y si continúa bajo, ustedes pueden colocar un segundo bolo. ¿Ok? Porque ese 5 a 6 miligramos por kilo por minuto no va a hacer efecto tan rápido. Eso tiene que ir pasando progresivamente.
¿ok? Ustedes pueden colocar un segundo bolo una vez instalada la hidratación, la infusión continua, si es necesario. Y entonces ya le colocan su infusión continua de 5 a 6 miligramos por kilo por minuto y a las 3 horas ustedes vuelven a hacerle una glicemia a ese paciente. Si eso continúa bajo, ustedes van subiendo la infusión en 2 en 2. Si comenzaron con 6, le pasan a 8, luego le pasan a 10, luego le pasan a 12, sin pasar el tenor de glucosa en 12%. ¿Me escucharon? Sí, doctora. Doctora, Sí. me faltó, o sea, no escuché bien cuál es el máximo de miligramos por kilogramo que le podemos dar al bebé. Generalmente llegamos a 12. A 12 por una vía periférica. Porque ya con tenores mayor del 12% tiene que ser con una vía central. Gracias. Afortunadamente no es tan frecuente y no necesitamos tan altas. Doctora, y normalmente cuando se le pasa un bolo a un recién nacido, o sea, ¿en cuántos minutos se hace por lo menos lo de los 8 cc? ¿O eso es inmediato, los 8 cc? Rápido. Eso es rápido. Tú agarras claro, la vas pasando normal. Pues, o sea, tampoco puede ser. Es que yo me lo imagino tan chiquito. No, por eso, tiene que ir lento mientras pasa por esa vía que es periférica y que es pequeñita, porque si la pasas muy rápida, rompes la vena. O sea, la vas pasando como te va afectando la vena, pero pasa Okay, rápido. por la jeringa. Okay. Eso es con la jeringa, con una jeringa de 20 cc o de 10 cc, vas pasando los 8 cc, si es. Generalmente 100 a 200 miligramos equivale a 1 a 2 cc por kilo de una solución dextrosa al 10%. Y entonces luego montamos la infusión de 6 miligramos, 5 a 6 miligramos por kilogramo de peso por minuto y vamos aumentando de 2 en 2 dependiendo de los controles de glicemia. Con un máximo de 12 por una vía periférica, pero ya cuando requiere más se hace por una vía central. Por supuesto que si es un paciente que puede comer, se le da, pero si es un paciente que está en malas condiciones, no se omite la vía oral. Siempre la vía oral va a ser la más fisiológica, va a hacer que el paciente se cure más rápido. Pero todo depende, si es un niño que está convulsionando, ustedes no le pueden dar la vía oral. Y entonces, si el paciente se va corrigiendo, ustedes luego, así como aumentaron, tienen que ir bajando progresivamente de 2 en 2 hasta omitir e ir iniciando la vía oral. ¿Me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Doctora, una pregunta. Entonces, si vamos omitiendo, lo mínimo sería 6, ¿no? ¿Ah? Sí. Cuando vamos a retirar, ¿verdad? Que vamos omitiendo de 2 en 2, llegamos hasta 6 miligramos kilogramos por minuto, ¿no? Para poder retirar. No, vamos bajando. Si voy omitiendo, tengo que ir bajando. A 4, a 2 y luego cerrar. Por supuesto, cuando yo voy cerrando, que voy omitiendo, que voy bajando el tintel de glucosa, en la hidratación tengo que ir dándole comida. Okay. O sea, leche materna, pues. Debo de ir alimentando e ir bajando. Ok, gracias, Hasta doctora. que lo dejo solo con la leche materna. ¿Ok? Okay. Hay otros medicamentos que podemos usar en los casos donde son hipoglicemias refractarias a tratamiento, que son La hidrocortisona, 5 miligramos kilodosis cada 12 horas. Si el paciente en ese caso no responde a la hidro, se le puede dar glucagón al 0,1 miligramos kilo vía intramuscular. Si aún después de esto ella persiste, el dióxido de 10 al 15 miligramos kilo día.
y también tengo, pero si no tengo en dosis, la epinefrina. Y Bueno, como eso ya última opción, es, sí, y dice que como última opción se utilizaría, o sea, se realizaría al paciente una pancreatectomía subtotal. yo nunca he visto eso, pero bueno, me Sí, eso es imagino que eso lo como, tiene de... ya eso es como última opción, algo ya súper persistente ya. Sí. Generalmente con esto, con la solución dextrosa y a lo sumo la hidrocortisona, el paciente sale. Entonces, con esto tenemos lo que es hipoglicemia. Lo más importante es saber quiénes son los que tienen riesgo de hipoglicemia. ¿Okay? Que ustedes sepan definir quiénes son los que son neonatos de riesgo para hipoglicemia y actuar antes de que el paciente haga la hipoglicemia. ¿Okay? Vamos con hipocalcemia. ¿Cuándo hablamos de hipocalcemia en un niño? Cuando hay una disminución del calcio sérico menor a 8 miligramos decilitro en neonatos a término y disminución del calcio sérico menor a 7 miligramos decilitro en prematuros en los primeros 3 días de vida. Entonces, menor de 8 en el atérmino y menor de 7 en el pretérmino. ¿Ok? ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia? De hipocalcemia. De hipocalcemia. Los prematuros, Ajá, los Con prematuros. Niños la prematuros, asfixia asfixia perinatal. perinatal, diabetes materna, Porque recuerden que hiperparatiroidismo. los Y depósitos de transfusión también. Ajá, los depósitos de calcio se completan en el tercer trimestre del embarazo. O sea que un paciente con pretérmino tiene alto riesgo de hipocalcemia. El primero hipocalcemia. Primero pretérmino. Un paciente asfíctico tiene alto riesgo de hipocalcemia. Un paciente con retraso de crecimiento intrauterino nació pesando, está a término, pero nació pesando 2 kilos. ¿Tiene riesgo de hipocalcemia? ¿Cómo, doctora? Repita. Por favor. Doctora, apagó el micrófono. Ajá. Si tengo un paciente con retardo de crecimiento intrauterino, ¿ok? Pesó 2 kilos, pero está a término. ¿Puede hacer hipocalcemia? Sí, sí puede. Sí, No. retraso de Sí, Retardo porque de- podría ser que esa restricción del crecimiento se deba Él no a una alteración en su metabolismo del calcio. No, el retardo de crecimiento es que no se alimentó bien, que el niño no se nutrió por X causa, placenta previa o por sufrimiento fetal, por lo que sea, por alguna infección, pero está a término. Si el paciente nace, está a Bueno. término, no tiene riesgo para hipocalcemia. ¿Ok? Los riesgos Ok. de hipocalcemia son prematurez, el asfíctico, esos son los principales, bueno, el hiperparatiroidismo, que ya esos son causas diferentes, ¿ok? Ya va. Ok. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, Sí, doctora. doctora. Ajá, entonces, ¿qué otras causas le dieron? También hablaron de fórmulas con alto contenido de fosfato, mala absorción,
También las hexanguinotransfusiones. Que es la desviación carpopedal. Ustedes podrán ver que las manos y los pies hacen, no sé si me lo pueden, esto, se estira y hacen esto. Tanto en las manos con los pies no típicos. Cuando ustedes ven un recién nacido, un prematurito, que ustedes le ven las manitos y los piecitos así tiesos, o tienen temblores, eso es como una tetania. Esa rigidez es una tetania y eso es una hipocalcemia, que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Son los que más aparecen. Las convulsiones, por supuesto, pero por eso es que cuando nace un bebé prematuro que está hospitalizado ya sin tener síntomas, ya nosotros le colocamos gluconato de calcio al 10%, de 1 a 2 cc por kilo para prevenir esta hipocalcemia en el recién nacido. ¿Ok? ¿Eso es en el prematuro, doctora? A todos. Bueno, los prematuros, todos los que tienen riesgo, si yo tengo un prematuro, se lo coloco antes de que haga la hipoglicemia. Y si tengo un recién nacido a término, que es asfíctico, que fue post-asfíctico, que también ellos hacen la hipocalcemia, también le coloco el gluconato de calcio de mantenimiento, para evitar que haga la hipocalcemia. Un paciente con sepsis neonatal también puede hacer hipocalcemia y también le coloco su gluconato de calcio de mantenimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son los requerimientos de calcio en un recién nacido? Requerimientos diarios, ¿cuáles son? El requerimiento diario es de uno, sí, ya va. Bueno, yo no los tengo, doctora, tengo son los valores normales. ¿Ah? ¿Qué? Sí. Los requerimientos diarios de 100 a 200 miligramos por kilo día. O sea, 1 a 2 cc por kilo día. 100 miligramos equivale a 1 cc de gluconato de calcio al 10%. Entonces, ¿cómo es el tratamiento en un paciente con una hipocalcemia? En clase nos comentaron que si tiene los valores menores de 6 miligramos por decilitro, se le pone un bolo de gluconato de calcio al 10% y se empieza con 2 miligramos por kilo minuto. Minuto. Menos de 6. En menos de 6 miligramos sobre eso. No, si es menos de 8 y está asintomático, ya hay que ponerlo. Uno espera 6. Bueno, ok, se respeta, pero no sé si hubo. Generalmente, si tiene menos de 8 y está asintomático, se le coloca. Y generalmente es 1 a 2 cc por kilo dosis en bolo, pero a diferencia del bolo de la dextrosa al 10%, no es rápido. Este sí se coloca 1 a 2 cc en un solucé, ¿ok? Y se va pasando en 1 hora lentamente a través de la vía. Este sí no se pasa directamente de la inyectadora, ¿ok? Porque si hay si la vía no está permeable totalmente y hay extravasación del gluconato de calcio periférico, eso es una quemadura terrible que llega al hueso. Eso hace una necrosis horrorosa. ¿Okay? Siempre cuando hay que pasar gluconato de calcio hay que verificar que la vía esté permeable y esté, o sea, que no haya duda de la permeabilidad de la vena periférica. Entonces,
Si el paciente está sintomático con una hipoglicemia, se prepara de 1 a 2 cc por kilo, o sea que si pesa 2 kilos, por ejemplo, puedo colocar o 2 cc o 4 cc. Generalmente uno se va por menos, depende, pues, depende. Yo puedo colocar 2 cc diluido en, por ejemplo, en 18 cc de solución dextrosa para completar 20 y se coloca a pasar en media hora. Con un goteo que él vaya pasando progresivamente. Porque si se pasa muy rápido, el niño puede hacer un paro cardíaco y se muere. ¿Me escucharon? Sí. Sí, doctor. ¿Qué le dijeron en clase? Bueno, doctora, en clase vimos lo del gluconato de calcio, vimos, dice 2 miligramos kilogramo minuto, 2 mililitros kilogramo por minuto, gluconato de calcio al 10%. Pero yo, la verdad, eso no lo había entendido. Se salió otra vez.